UNED Derecho, videoclase. Un saludo, mi nombre es María Salvador Martínez y soy profesora de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Político de la UNED. Con esta videoclase queríamos ofrecerles algún apoyo para el estudio de la lección 12ª del programa de la asignatura de Derecho Constitucional 3 del grado de Derecho, que está dedicada al Estado autonómico, pero entendemos que puede servir también de ayuda a cualquier estudiante de otros grados o de otras asignaturas que tenga que estudiar esta materia, la organización territorial del Estado español. La videoclase va a centrarse en 4 aspectos y dentro de esos 4 aspectos en las ideas más importantes que entiendo que les pueden ayudar en el estudio de este tema. Primer aspecto, primera idea, la organización territorial del Estado. Es importante que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de organización territorial del Estado para comprender qué es exactamente el Estado autonómico y cuáles son las características que le definen. En este sentido, les recomiendo que vuelvan a la lección primera del programa de la asignatura Derecho Constitucional 3, en la que se explicaba el Estado y la Constitución del Estado, porque lo que allí se explica sobre el Estado como forma de organización del poder y lo que allí se explica sobre la Constitución como la norma que da forma a esa estructura de funciones, órganos, competencias, es aplicable a lo que vamos a explicar en esta videoclase, pero incluyendo la perspectiva territorial. La organización territorial del Estado es la manera en la que la Constitución da forma al ejercicio del poder por parte del Estado desde la perspectiva territorial. ¿Qué significa eso? Significa que en el diseño de esa organización política se van a combinar un determinado grado de centralización y otro determinado grado de descentralización. Esos son los 2 conceptos fundamentales que hace falta recordar para entender qué es una organización territorial de un Estado. La centralización se expresa con la existencia de órganos centrales que tienen competencia a lo largo de todo el territorio y se entiende sobre todos los habitantes, todos los ciudadanos de ese territorio. La centralización es imprescindible, un grado determinado de centralización es imprescindible en cualquier Estado porque es inherente a la misma idea de Estado, que es una unidad de acción y decisión política. Pero en prácticamente todos los estados también existe un determinado nivel de descentralización. Esa descentralización política se expresa con la existencia de órganos territoriales, no ya órganos centrales, órganos que existen en otros lugares del territorio, que son competentes solo en un ámbito territorial determinado y que son competentes allí para ejercer ciertas facultades, potestades, y lo hacen con un grado de cierta autonomía. Aquí es muy importante diferenciar, porque ese grado de autonomía puede ser muy diverso, muy diferente. La naturaleza de esa autonomía, la gran diferencia es la que existe cuando nos encontramos con entes que tienen autonomía solamente administrativa, por lo tanto ejercen solo competencias de tipo ejecutivo, y los entes que disfrutan también de autonomía política, por lo tanto ejercen competencias también de carácter legislativo, ¿no? La descentralización, ¿por qué es necesaria? Es necesaria normalmente por motivos funcionales, en territorios muy extensos, muy amplios, por una cuestión de eficacia, pero también por motivos políticos, acercar las decisiones a los lugares más próximos a los ciudadanos, por satisfacer determinadas demandas de autonomía de ciertos territorios o simplemente por añadir una forma más de división del poder, en este caso división territorial del poder.
La forma de organización territorial de un Estado, por lo tanto, siempre combina un determinado nivel de centralización con otro nivel de descentralización. La decisión de ese modelo que combina estos dos elementos es una decisión constituyente, es una decisión que corresponde al poder constituyente y que puede contenerse de manera completa o predeterminada en la Constitución. Y esa decisión depende de muchas circunstancias, de las circunstancias históricas, sociales, políticas concretas de esa comunidad política en ese exacto momento. Por eso es difícil hacer una tipología de diferentes modelos de organización territorial, porque las posibilidades son muy diversas y atienden de manera muy específica a las características de cada sociedad en cada momento. Al final, la forma de organización territorial de un Estado expresa el grado de integración política de esa sociedad y también el proyecto de integración política de esa sociedad. Esta idea también es importante. Y la forma de organización territorial que nos hemos dado desde la Constitución del 78, en nuestro caso, es un modelo, original, diverso, dentro de esas muy variadas posibilidades que es el Estado autonómico. ¿Cuál es el origen del Estado autonómico? Como les acabo de decir, la decisión constituyente de adoptar una determinada forma de organización territorial del poder depende de circunstancias muy diversas que son distintas de unos estados a otros. De manera que para entender por qué nuestro Estado autonómico tiene las características que tiene, hay que conocer de dónde venimos, ¿no? Cuál es esa situación, esas circunstancias que determinaron la elección por esta forma concreta de organización territorial. Y aquí, dos ideas que deben tener claras. La primera, la cuestión territorial, ¿no? El tema de la cuestión territorial tiene unos antecedentes históricos en nuestro país que determinaron la decisión constituyente muy rápidamente. Hay una experiencia histórica de una monarquía hispánica en la que sí que hay un nivel, una articulación de distintos centros de organización política, un movimiento centralizador en el siglo XVIII en el que se decide seguir el modelo de Estado centralista francés y a partir de ese momento centralizador que se va a mantener hasta la Constitución del 78, ese movimiento centralizador sí que tiene como consecuencia el surgimiento de partidos, acciones de tipo regionalista o nacionalista, fundamentalmente en Cataluña, y una historia de organización política centralista con excepciones muy brevísimas, un intento que no llega a hacerse realidad en la Primera República y una experiencia brevísima e incompleta en la Segunda República. Llegamos, por tanto, a la transición política, y en la transición política la situación de partida es una situación en la que las posiciones de los diferentes partidos políticos son muy diversas en este tema, pero todos tienen claro que el modelo de organización territorial debe ser un modelo descentralizado, pero no las características, no está claro, no existe acuerdo suficiente sobre cuál va a ser ese modelo de descentralización, y también es claro para todos los partidos políticos en aquel momento que hay que atender de manera suficiente las demandas de los partidos nacionalistas, que ya en ese momento tienen mucho peso. Es importante saber que al mismo tiempo que se produce la transición política y los debates constituyentes, se desarrolla un proceso de creación del llamado sistema de las preautonomías. El Gobierno, por Real Decreto, va creando entes territoriales a lo largo del mapa español y les va transfiriendo determinadas competencias. Tiene un carácter sobre todo simbólico, pero muy importante luego en la práctica, porque va a quedar ya prefigurado el mapa de las autonomías. Y la última idea fundamental, cuál es finalmente la decisión del constituyente, es
no ofrecer en la Constitución un modelo cerrado, porque no hay posibilidad entonces de definir de manera cerrada un modelo de organización territorial, sino establecer las bases, permitir que a partir de la Constitución del 78 se inicie un proceso a través del cual se vaya definiendo o configurando ese modelo de organización territorial. Por lo tanto, la decisión es mantener abierto el modelo definiendo simplemente sus presupuestos constitucionales. Tercera idea, ¿cuáles son esos presupuestos constitucionales? ¿Cuál es ese diseño que prefigura el sistema que está en la Constitución? Porque la Constitución no dice cuáles van a ser las comunidades autónomas, qué competencias deben tener, cómo se van a organizar, sino simplemente establece unos mimbres con los que se abre un proceso al final del cual se define una forma de organización territorial concreta, que es la nuestra, la del Estado autonómico. En la Constitución encontramos dos cosas, fundamentalmente, principios constitucionales y la previsión de las normas que van a permitir ese proceso de construcción. Los principios constitucionales son 4 y es importante que para su comprensión, creo que ayuda a su comprensión emparejarlos en 2 pares de 2. El primer par sería unidad y autonomía. El principio de unidad no necesita mucha más explicación. Todo Estado, por definición, responde a una idea de unidad de acción y decisión política. Y la autonomía o el principio de autonomía es la autonomía que la Constitución decide conceder a determinados entes territoriales dentro de la unidad. Esta idea es muy importante, la relación entre estos 2 principios. Autonomía no es soberanía, no es autogobierno, es autonomía concedida por la Constitución dentro de la unidad. Y esa autonomía la Constitución la configura como un derecho, de ahí que el principio que explica el proceso de construcción del Estado autonómico es el que hemos llamado el principio dispositivo. Son los entes territoriales quienes deciden libremente si ejercen ese derecho a la autonomía, deciden si se constituyen o no en comunidad autónoma, cómo se organizan, qué competencias asumen, cómo ejercen esas competencias. Eso es el principio dispositivo. Y la otra pareja de principios constitucionales, igualdad y solidaridad, que son 2 principios que sirven como complemento a los 2 anteriores, que son los que definen el diseño, son el fundamento de la organización política descentralizada. Igualdad y solidaridad, de manera complementaria, ayudan a articular la idea de unidad y la idea de autonomía política dentro de la unidad. Las 2 ideas que transmiten estos 2 principios son muy sencillas. La igualdad supone que en esa diversidad necesaria que supone la autonomía política y el ejercicio de competencias por parte de entidades territoriales distintas, las diferencias que surjan no deberán ser discriminatorias, tendrán que estar justificadas, como idea muy general, muy básica. Y el principio de solidaridad, que se concreta también en otros elementos más específicos, pero que se podría explicar como el principio que exige que el ejercicio de las competencias se realice con conciencia de que existe un interés común, un interés general, de que se forma parte de una unidad, ¿no? Se haga un ejercicio solidario de las competencias. Una vez definidos los principios constitucionales, las otras normas que encontramos en la Constitución, las otras previsiones, son disposiciones que simplemente permiten que se vaya construyendo el Estado autonómico. ¿Y cómo lo hacen? Esas normas, en primer lugar, definen quiénes son los titulares del derecho a la autonomía, definen qué entidades se podrán agrupar y constituirse en comunidad autónoma. Esas normas establecen los procedimientos a través de los cuales esas entidades podrán constituirse en comunidad autónoma. Esos procedimientos son
distintos procedimientos, la Constitución prevé hasta 5, y lo importante de que existan distintos procedimientos es que en el momento constituyente ya se tiene conciencia de que las demandas de autonomía política no son iguales en todos los territorios, de manera que el acceso a un régimen de autonomía política tampoco va a ser igual en todos los territorios. Por eso los procedimientos que se diseñan son distintos, atendiendo a diferentes plazos y ritmos y a las distintas demandas o a la intensidad de las demandas que hay en los distintos territorios. Y ese acceso a la autonomía se hará a través de la aprobación de un estatuto de autonomía, que será el que constituya la comunidad, defina sus instituciones, asuma determinadas competencias, etc. Y las últimas normas importantes son las que se refieren a la distribución de competencias. Aquí la Constitución igualmente ofrece posibilidades, ofrece una lista un sistema de 2 listas, pero que en última instancia lo que ofrece es a las comunidades autónomas una posibilidad de competencias que pueden asumir, y son las competencias las que las asumen en los estatutos de autonomía. Y luego, bueno, unas cláusulas de cierre y unas posibilidades de atribución de competencias más allá de los estatutos de autonomía. Última idea. Cómo ha sido la construcción del Estado autonómico, desde esas previsiones que recoge la Constitución del 78 hasta nuestros días. Han pasado 40 largos años, más de 40. Bueno, pues se ha desarrollado un proceso de desarrollo de esas previsiones, que es en definitiva un proceso de construcción del Estado autonómico con diferentes fases. La primera, de creación de las primeras comunidades autónomas, una segunda fase de consolidación en la que además se produce la homogeneización entre los distintos tipos de comunidades, aquellas que accedieron más rápidamente a la autonomía y las que accedieron por la vía que se ha llamado vía lenta. Una última fase de reforma y de crisis, de necesidad de ajuste de algunos elementos, ¿no? Muy importante es que entender que en ese proceso de creación, de construcción del Estado autonómico han jugado un papel determinante actores políticos, los poderes públicos centrales y autonómicos, pero también actores jurídicos como el Tribunal Constitucional, que ha ido realizando contribuciones decisivas en el diseño, en la definición de ese Estado autonómico. Y bueno, ¿cuáles son los caracteres finales de ese modelo? Es un modelo que, aunque la Constitución define de manera abierta, de forma heterogénea y asimétrica, finalmente no es un modelo tan abierto, es un modelo que ya está bastante configurado y relativamente cerrado. Las posibilidades de transformación no son ya las que existían al principio, suficientemente homogéneo para que el sistema funcione de manera correcta y bueno, mantiene sobre todo la asimetría que deriva de la existencia de hechos diferenciales en algunas comunidades autónomas que están previstos, por otro lado, en la propia Constitución.